En Argentina existen dos provincias donde se elabora la yerba mate. Una es el norte, una es Corrientes, que vendría a ser la zona yerbatera del noreste de Corrientes, y después tienes Misiones, ¿ok? Entonces, de estas dos zonas geográficas, antiguamente esta era toda una zona que se llamaba Misiones, ¿no? Gran Misiones creo que se llamaba, y Andresito Guacurarí era el gobernador de esta provincia, por así decirlo, o de esta región, depende de cómo las conozcan ustedes. Pero lo más destacable de esta persona es que él era descendiente, él era guaraní argentino, nacido en Corrientes, y él llegó a ser el primer gobernador de esa zona y fue un gran impulsor del consumo de la yerba mate, que es lo que hoy en día estamos celebrando como el 30 de noviembre. Entonces les voy a leer acá un artículo del historiador.com.ar y todos estos enlaces ustedes los van a ir viendo y yo se los voy a dejar abajo, no pasa nada. Sobre Andresito, como se le conoce entre quienes lo quieren y lo han convertido en el máximo prócer de nuestra provincia de Misiones, algunos dicen que nació en San Borja, ubicada en el actual estado brasileño de Río Grande do Sul, y otros en Santo Tomé, actual Corrientes. Es una fecha que presumiblemente sería el 30 de noviembre de 1778. Unos meses después de que su vecino José de San Martín, su infancia transcurrió en Santo Tomé, donde pudo educarse, desarrollar un muy buen nivel de lectura y escritura y aprender a ejecutar diversos instrumentos musicales. El muchacho era músico, así que ya entiendo por dónde va este paso. Músico, artista. Y el muchacho, las tenía todas Andresito, grande Andresito. ¿Será que me llamo Andrés, no? Tampoco está muy claro cuándo conoció a quién sería su padre adoptivo y del corazón y su jefe político militar, José Artigas. Aunque seguramente tiene razón uno de sus principales biógrafos, José F. Machón, cuando afirma que la relación era ya de larga data de momento de nombrar a su hijo Andrés en 1815 comandante general de Misiones, un cargo equivalente al de gobernador. O sea, él llegó a ser comandante general de Misiones, que sería el símil, ¿no?, a lo que sería ser gobernador hoy en día. Su primera misión militar fue recuperar los pueblos misioneros ocupados por los paraguayos. Lo hace al mando de su ejército indígena de 500 combatientes armados como pueden y con lo que tienen, que no es mucho, y que compensan un coraje y su conocimiento del terreno palmo a palmo. En poco tiempo recupera Candelaria, Santa Ana, San Ignacio, Loreto y Corpus. El único gobernador indígena de nuestra historia ejerce una conducción humana, justa y socialmente revolucionaria, recordando y aplicando la máxima artiguista al anunciar la primera reforma agraria de América del Sur, que los más infelices sean los más privilegiados. Ante todo abolió la servidumbre en todas sus formas y repartió tierras a los que habían perdido a manos de la conquista, el saqueo, la estafa o todo eso a la vez. Durante su gobierno se eliminaron el territorio bajo su jurisdicción, todos los símbolos, escudos y emblemas que pervivían de la colonización española y recobraron su vigor los cabildos de los pueblos originarios que tenían una función central en la administración del territorio, fomentando la producción y comercialización de la yerba mate y la fabricación de pólvora y hasta la instalación de hornos para fabricar puntas de lanza. O sea, lo que hizo Andresito fue impulsar, porque él era militar, entonces estamos claros que acá el muchacho, la industria de la pólvora, la industria de la fabricación de lanzas y además el impulso de la fabricación o de la elaboración de la yerba mate, producción y comercialización del mate. En aquel 1816 se desató sobre la banda oriental la devastadora invasión portuguesa, realizada por 30.000 soldados con el mejor armamento de la época y bajo el asesoramiento de nuestro viejo conocido, el otrora invasor inglés William Carl Beresford, contratado por la corte de Río para reorganizar su ejército. Iban por Artigas y su gente y a poner fin a la experiencia más democrática y popular de esta parte del mundo, a exterminar de raíz ese mal ejemplo que podía acarrear el riesgo de contagio. El 12 de septiembre de aquel año, el jefe guaraní, al mando de 1000 valientes en varias
pelotones cruzó el río del Uruguay por Itaquí. Obtuvo sus primeros triunfos en San Juan Viejo y Rincón de la Cruz, donde derrotó a 300 portugueses. Esto le permitió avanzar a São Borja y sitiarla el 21 de septiembre. El ejército indígena ya sumaba unas 2.500 voluntades. Andresito demoró quizá demasiado el ataque para no dañar a la población local ocupada por los lusitanos, y esto le dio tiempo al enemigo para rearmarse y recibir refuerzos y derrotar al ejército popular artiguista. La derrota de Andresito y las instigaciones portuguesas o porteñas animaron a los portugueses a pasar a la ofensiva al mando del brigadier Francisco das Chapas Santos. Un primer intento fue abortado por Tiraparé el 19 de enero de 1817, lo que dio tiempo a Andresito y sus hombres para replegarse en la cruz que sería ocupada por los portugueses tras la retirada de Andresito a la ciudad natal de San Martín, Yapeyú. Poco después, ambos pueblos fueron arrasados y destruidos por los portugueses, que en otros frentes habían destrozado Concepción, Santa María, La Mayor, San Javier, Mártires, Apóstoles, San Juan y San José y San Carlos. Cuando todo parecía perdido, Andresito y sus heroicos paisanos se lanzaron a la contraofensiva. Para mediados del año, Andresito había logrado recuperar buena parte del territorio provincial y el milagro de recomponer en parte un ejército de 1.000 hombres que se concretó en Apóstoles, San Carlos y San José. Das Chagas fue a su encuentro con los mejores 500 hombres aquel 2 de julio de 1817. Tras varias horas de combate, Andresito y sus jinetes indígenas lograron el repliegue portugués. Apóstoles fue recuperada. Tras el triunfo de Apóstoles, José Artigas le pide marchar sobre Corrientes para reponer en su puesto a su aliado gobernador Juan Bautista Méndez, derrocado por un golpe apoyado por Buenos Aires dirigido por José Francisco Bendoya. Su presencia no fue bien recibida por los sectores latifundistas de la provincia, herederos muchos de aquellos de los encomenderos españoles, quienes se negaron a asistir a una presentación en su honor brindada por ese indio. O sea, estamos claros que si hoy pensamos que fue el primer gobernador guaraní, indio, por así decirlo, pues se le llamaban indios a los indígenas, y había una especie de discriminación, ¿no? Imagínense antes, si llega a pasar hoy, eso siempre estuvo, y antes me imagino era mucho más marcado. Entonces por eso me llama mucho la atención, y siempre, desde que se conmemora el Día del Mate, donde conocí la real razón de por qué se celebra el 30 de noviembre, yo siempre pensé y dije, es interesante cómo un indígena, como Andresito, guaraní, logró llegar a ser comandante general, llegó a ser gobernador de una provincia completa. O sea, obviamente sus hazañas, lo que él hizo, lo que pudo recuperar en pos de Argentina en este caso, de la provincia de Misiones, fue algo súper importante, recuperar Apóstoles, luego ir a Corrientes y todo eso, pero existía este recelo todavía. Andresito desairado los obligó al día siguiente a debutar en estas cosas del trabajo y a limpiar minuciosamente la plaza. De Corrientes, Andresito volvió a Misiones y contra todo pronóstico pasó a la ofensiva desde San Nicolás, derrotando a Chagas Santos hasta obligarlo a replegarse a Palmeiras. Los portugueses no tardaron en lanzar una poderosa contraofensiva y Andresito decidió marchar al encuentro de Artigas, pero al intentar cruzar el Uruguay fue capturado por una patrulla enemiga que lo tomó prisionero y llevó caminando junto a muchos de sus hombres a Porto Alegre y luego a la prisión de Lague. Fue liberado en abril de 1821, pero tras una riña callejera fue nuevamente encarcelado. Tras un nuevo calvario y un nuevo sumario, aquel hombre que se había dicho el derecho es el ídolo y el objeto de los hombres libres, por quien se van empapados en su propia sangre, poco se sabe sobre su destino y mucho sobre la paciente labor de quienes siguen tratando infructuosamente de enterrarlo en el olvido para siempre. Ese es un extracto que pudimos sacar de la página de lahistoriador.com.ar, donde obviamente pueden encontrar un montón de artículos, esto muy relativo, obviamente artículos de historia argentina que son interesantes para aquellos que son un poquito de esa onda, ¿no? De buscar, de contextualizarse dentro de lo que sucede alrededor, porque
Mucho se habla de la historia de la yerba mate, mucho se habla de cómo se logró diferentes tipos de cosas, pero también existía, aparte de ser una industria que fue evolucionando, que fue creciendo, que fue adquiriendo diferentes cosas, también habían riñas, había un contexto histórico pasando, ¿no? Especialmente considerando de que estaban los españoles, la corona portuguesa, la corona española, en constante choque con estas colonias que tenían en las Américas, y viendo, y había una mezcla cultural entre los indígenas, aborígenes, con los españoles, muchos plebeyos, ¿no? Muchos mezclas entre sí. Entonces todo eso funcionó en una historia, el cual arma el contexto histórico de lo que pasó. Por eso es interesante, pero por eso quería traerles este artículo donde les contaba un poquito de la historia de quién fue Andresito, qué es lo que logró Andresito y por qué es tan importante este muchacho.